Muy bien, gente, buenas noches. Vamos empezando. Perdón por el atraso. Pasaron varios inconvenientes. Entre ellos el sonido. Bien, vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús queremos darte gracias en esta noche por tu presencia. Queremos pedirte, Señor, que tú puedas iluminar nuestra mente para poder entender tu palabra. Abrinos el entendimiento, Señor. Abrinos el corazón para poder vivir tu palabra. No queremos ser solamente oidores de ella, pero sí queremos ser hacedores de tu palabra. Ponerla por obra, Señor. Tu palabra dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Por eso en esta noche oramos y estamos aquí reunidos para que tú nos des el conocimiento que viene de lo alto. Ese conocimiento, Señor, que tú pusiste en tu palabra para que nosotros hoy pudiéramos entenderlo. Pedimos la intervención de tu Espíritu Santo para que nos enseñe y nos guíe en toda la verdad. Atamos y reprendemos todo espíritu de las tinieblas, lo echamos fuera de este lugar y llevamos todo pensamiento, toda emoción cautiva a la obediencia a Cristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien. El tema que me tocó poder compartir con ustedes es sobre la doctrina de Dios. Digan conmigo, la doctrina de Dios. Ustedes saben que esta es una escuela bíblica, pero no es un seminario teológico, o sea, no pretendemos dar una materia de una forma extremadamente profunda, pero sí sencilla, y que todos al finalizar esta escuela puedan tener, aunque sea una noción panorámica de todas las principales doctrinas de la palabra de Dios. Amén. Entonces, cuando usted escuche algo, usted va a decir, está hablando de esto. Tal vez no sea un conocimiento profundo, pero usted va a tener la noción y el entendimiento de qué están hablando. Amén. Y hoy vamos a hablar sobre la doctrina de Dios. Bien. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ir leyendo los textos. El mismo material que está en español está en portugués. Así que, sí. Yo tengo solo en español ahora. Si te sirve, sirve, dale. ¿Alguien puede alcanzarle allí? Ay. Bien, no, por favor. Así que a partir de ahora, toda la información que vamos a compartir en español, también la vamos a compartir en portugués. En mi caso, yo voy a hablar español. No me atrevería a hablar portugués, pues sería desastroso. Bien. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a ir leyendo los párrafos y vamos a ir dialogando sobre ellos, ¿ok? Vamos a empezar leyendo Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 18. San Juan, capítulo 1, verso 18. Vamos a hacerlo rápidamente. San Juan 1, 18. Dice la palabra, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Ok? Bien. La introducción sería, creemos en la existencia de un único Dios verdadero y viviente, un ser inteligente e infinito, el creador y gobernador supremo del cielo y la tierra. Este Dios es incomprensiblemente glorioso en santidad, digno de todo honor, amor y confianza posible.
En nuestra comprensión de la deidad, afirmamos la unidad de Dios en tres personas. ¿Cuáles son las tres personas que componen la deidad de Dios? A ver. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Iguales en perfección divina y desempeñando funciones distintas, pero armoniosas en la obra redentora. Entonces, la palabra de Dios, ella en ningún momento, ella intenta dar pruebas de la existencia de Dios. En ningún momento la Biblia trata de probar la existencia de Dios a través de algún método científico. No, la Biblia ya presenta a Dios como un hecho innegable. Ya el primer versículo del Génesis, como dice, en el principio creó Dios. O en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Entonces la palabra no trata de probarnos que Dios existe. Ya lo da como un hecho sentado, asegurado. Dios existe. Y está en cada uno creer o no creer. Estamos aquí porque creemos, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios ya muestra que Dios existe. Ahora, ese Dios, ¿cómo nosotros podemos llegar a conocer a Dios? Y cómo nosotros podemos llegar a entender cómo es ese Dios. Por ejemplo, Dios es una Trinidad. ¿Cómo llegamos a esa creencia de que Dios es una Trinidad? Cuando la palabra Trinidad ni siquiera está en la Biblia. Entonces, ¿por qué creemos en la Trinidad? Si la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Bueno, la palabra Biblia tampoco aparece en la Biblia, ¿no? Si vamos por eso, ¿no? Pero es una definición, Trinidad sería una definición teológica para definir una enseñanza o una doctrina o una creencia que sí está en la Biblia. Entonces, de ahí se crea la palabra Trinidad. Bien, ¿y cómo llegamos a esa creencia de Dios? Bueno, a través del estudio de la palabra de Dios. Porque es Dios el que se da a conocer. El conocimiento que tenemos de Dios, en base a la palabra de Dios, no es el resultado del razonamiento humano. No es que alguien un día se sentó debajo de un árbol y empezó a filosofar y a pensar, yo creo que existe un creador, yo creo que Él es así. No, lo que sabemos de Dios es porque Dios se reveló a través de su palabra. Es porque Dios iluminó la mente de los escritores sagrados para que ellos plasmaran en la escritura cómo es Él. ¿Cómo es Él? ¿Ahí me siguen? Bien. La existencia de Dios. La Biblia presenta la existencia de Dios como un hecho innegable, sin la necesidad de pruebas, como se refleja en Génesis 1:1, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El uso de la razón también respalda la existencia de Dios. Número 1, la creación, por lógica, requiere un creador, reflejado en la irracionalidad de afirmar que el universo se creó a sí mismo. La creación requiere un creador, reflejado en la irracionalidad de afirmar que el universo se creó a sí mismo. O sea, el universo no se autocreó. El universo no se creó a sí mismo. El universo, ¿quién lo creó? Lo creó Dios, porque Dios es creador. Solamente Dios tiene el poder para crear. Satanás no tiene ese poder. Los demonios no tienen ese poder. Los ángeles, los querubines, los serafines, los arcángeles
no tienen ese poder. El único que tiene el poder para crear es Dios. ¿Por qué creemos que Jesús es Dios? Porque la Biblia dice que todas las cosas fueron creadas por medio de Jesús. Por Él y para Él y por Él subsisten. Entonces ahí ya vemos en Jesús una cualidad o un poder que solo Dios tiene, el poder de crear. ¿Me siguen, sí o no? En el PowerPoint ahí, si podemos avanzar, a ver si es ahí. Este señor lo conocen, ¿verdad? Isaac Newton. Hay una leyenda, digo leyenda porque no hay nada históricamente que pruebe de que esta historia que les contaré ahora realmente fue verídica, pero no deja de ser una ilustración muy bonita sobre la existencia de Dios, ¿está? Si pasó o no pasó, no lo sabremos. Pero cuenta la leyenda que un día Isaac Newton, él armó en su laboratorio la réplica del sistema solar, que al mover ¿cómo se dice en español? Una manivela, está bien, ¿no? Todos los planetas giraban en su órbita alrededor del Sol. Y él creó eso ahí. Un día entró un amigo, ustedes saben que Isaac Newton era creyente, ¿verdad? Era cristiano. Creía en la existencia de Dios. Un día, un amigo de Isaac entró a su laboratorio y automáticamente vio sobre una mesa la réplica del sistema solar y quedó maravillado y le pregunta a Newton, ¿quién creó eso? ¡Qué tremendo! ¿Cómo has creado esa máquina tan maravillosa, tan perfecta? Y Newton le dice, yo no lo creé, eso. ¿Quién te dijo que yo creé eso? Eso se creó solo. Y el amigo ateo le dice, no, ¿cómo es que se creó solo? No, alguien tuvo que haberlo creado. Y le dice Newton, bueno, en realidad él se creó solo y te explico cómo fue. Yo estaba trabajando en mi laboratorio y hubo una explosión. Cuando el polvo y el humo de la explosión empezaron a bajar, de repente miro sobre la mesa y estaba eso ahí. Resultado de una explosión. Su amigo ateo medio que se enojó y le dijo, ¿cómo pensás que yo voy a creer que algo tan maravilloso, tan perfecto, es el resultado de una explosión? Y le dice Newton, si yo no te puedo convencer que una vil réplica no es el resultado de una explosión y se creó solo, ¿por qué tú me quieres convencer a mí que el original, que es mucho más grande, más maravilloso, más perfecto, también es el resultado de una explosión? Por lógica, algo creado necesita, por lógica, un creador. Señores, este salón que estamos reunidos aquí hoy no se creó solo. Alguien tuvo que pensarlo, alguien tuvo que diseñarlo y alguien tuvo que crearlo. Entonces, la creación, vamos a leer ahí en el libro de Romanos 1:18, la creación, ella refleja y da testimonio de que existe un Dios inteligente, un Dios creador. Romanos capítulo 1, verso 18. ¿Qué dice? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces la palabra dice claramente algo muy interesante. En el verso 20 dice, o verso 19, porque lo que de Dios se conoce le es manifestado, pues Dios se la manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, ¿qué cosas invisibles de Él? Habla el apóstol acá. Su eterno
poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que el mundo no tiene excusa para no creer en la existencia de un creador, porque su eterno poder, el eterno poder de Dios, su eterna deidad, se manifiestan por medio de lo tangible o por medio de lo visual. Hay un poder que no lo conozco, que no lo vemos, que es invisible, es el poder de Dios. Pero ese poder invisible se hace presente o se hace manifiesto a través de lo visible. Usted va caminando por un desierto y de pronto sopla un viento huracanado, levanta aquel polvo y de repente se va el viento y aparece una casa con todo lo necesario para que usted pueda vivir tranquilo ahí. Todo, con techo, con cama, heladera, televisión, wifi, no puede faltar todo, hermano. Todo lo que se necesita para la vida. ¿Es el resultado de la casualidad o de que alguien lo creó? Usted ve una computadora, ¿es el resultado de la casualidad o es realmente, digamos, el testimonio de que una mente inteligente la pensó, la diseñó y la creó? ¿Y nuestro cuerpo? ¿Que es perfecto? Que cualquier persona con un 2 dedos de frente al estudiar el cuerpo humano o cualquier vida sobre esta tierra tiene que... Esto no es casualidad. Alguien tuvo que haberlo creado. Amén. Entonces la Biblia, ella da evidencias de la existencia de Dios, pero no de una forma científica, sino que lo da como un hecho. Y nos dice que lo visible es testimonio del poder de Dios. No es necesario demostrar la existencia de Dios. La aceptamos por fe, mediante las numerosas evidencias. A quienes se declaren ateos, les corresponde probar a los ateos la inexistencia de Dios. Yo no tengo que probar que Dios existe. Un ateo, si quiere, que me pruebe que Dios no existe. ¿Me entienden, sí o no? Ahora vamos a la parte... Primero hablamos sobre la existencia de Dios, ahora vamos a hablar sobre la naturaleza de Dios. ¿Cómo es ese Dios? En la parte de Dios. ¿Lo tienen ahí? La naturaleza de Dios. ¿Está bien traducido al portugués, sí o no? ¿Se entiende en portugués? Pues yo sé, si está mal traducido, me avisan. Bien. La naturaleza de Dios. Dice la palabra que Dios es espíritu. ¿Dónde lo dice? Bueno, en varias partes. Por ejemplo, San Juan 4:24. ¿Qué dice San Juan 4:24? Porque Dios es espíritu. ¿Cómo es Dios? Espíritu. Nosotros normalmente asociamos la existencia de Dios con un varón, ¿verdad? El Padre. Que está bien en cierto sentido, pero no debemos tomarlo como algo literal, porque Dios es espíritu, y un espíritu no es ni hembra ni macho. ¿Se entiende? Dios, un espíritu es un ser asexuado, o sea, no es ni varón ni mujer, es espíritu. Entonces carece de cuerpo, un espíritu carece de cuerpo material y es invisible para nuestros ojos, siendo perceptible solo a través del Espíritu, aunque puede revelarse de forma visible como lo hizo en Cristo, ¿verdad? ¿Qué dice Colosenses 1:15? ¿Quién puede leer? Colosenses capítulo 1, verso 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Muy bien.
Dios es una personalidad con cualidades propias de una persona. Por ejemplo, sus nombres como Padre reflejan su naturaleza personal. Dios posee pensamientos, emociones y voluntad. Dios es uno, como se afirma en el Antiguo y Nuevo Testamento, respaldado por la razón que sostiene la existencia de un ser supremo. Dios es uno, ¿verdad? Digan conmigo, Dios es uno. No hay dos dioses, no hay tres dioses. ¿Cómo sería la palabra para definir la creencia en varios dioses? Politeísmo. Nosotros no somos politeístas, somos monoteístas. O sea, creemos en la existencia de un único Dios. ¿Ok? La Trinidad no son tres dioses que forman un Dios en voluntad, como algunos enseñan por ahí. Ustedes saben que hay algunos grupos religiosos que enseñan que existen tres dioses, pero que son uno en propósito. Los mormones, por ejemplo. Los mormones que creen así. Eso es politeísmo. La Biblia no da margen para la creencia en tres dioses. No, es un solo Dios en tres personas. Ahora yo voy a profundizar un poquito más sobre eso, ¿está? Nosotros somos monoteístas. Dios es una Trinidad. Temas a explorar en la... Bueno, no, eso sería para la próxima lección. Perdón, lo quiero terminar todo hoy. Ahora, conociendo a Dios, agradecemos el privilegio de conocer el Ser Supremo del universo, aunque no podemos verlo. La encarnación de Jesucristo nos permite conocer a Dios de manera personal y reveladora. Entonces, ¿cómo podemos conocer más a Dios? Conociendo a Jesucristo. Porque Cristo es la imagen perfecta de Dios. ¿Verdad? El que ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahora, miren esto. Vamos a pensar un poquito cómo es Dios. ¿Cómo yo puedo saber cómo es Dios? Sabiendo cómo es Cristo. ¿Verdad? La palabra dice que los niños, Jesús tenía tipo algo magnético para los niños. Los niños querían estar con Jesús. Los niños amaban estar con Jesús, ¿verdad? A tal punto que cuando Jesús entraba en una aldea, los niños corrían para estar con Él, para escucharlo, para tocarlo. Y eso incomodaba un poquito a los apóstoles, y los apóstoles querían retirarlo, y Jesús dice aquellas palabras tan famosas y tan lindas: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, pregunto esto. Si Jesús fuera una persona como a veces nos pintan las películas, siempre serio, sin expresión ni de alegría ni de tristeza, siempre condenando, ¿los niños quieren acercarse a ese tipo de persona? No. Los niños son atraídos a ¿qué tipo de personalidad? Alegre, carismática, ¿verdad? Así es Dios. Así es nuestro Dios. Amén. Un Dios que se alegra con nosotros. Le voy a hacer 5 preguntas. La respuesta es lo que vamos estudiando hasta acá para ver si vamos entendiendo, ¿está? 5 preguntas. Número 1. ¿Cómo se presenta la existencia de Dios en la Biblia según el texto? La existencia de Dios se presenta como un hecho innegable en la Biblia, respaldada tanto por las Escrituras como por la razón. ¿Está? Eso escriban ahí si quieren, ¿está? La respuesta a la pregunta es: la existencia de Dios se presenta como un hecho innegable en la Biblia, respaldada tanto por la Escritura
como por la razón. La existencia de Dios se presenta como un hecho innegable en la Biblia, respaldada tanto por la Escritura como por la razón. Segunda pregunta: ¿cuáles son las evidencias racionales para la existencia de Dios, mencionadas en el texto? La creación. La creación exige un creador. Las evidencias racionales para la existencia de Dios incluye el argumento de que la creación requiere un creador. Eso está en Romanos 1, 18 al 21. También está en Romanos 2.14. Miren, Romanos 2.14 al 15 dice, miren lo que dicen. Porque cuando los gentiles que no tienen ley y hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Interesante que la ley de Dios a veces está escrita en la conciencia del hombre, ¿no? Un niño cuando hace algo que está mal, él intuitivamente sabe que hizo algo que está mal. ¿Por qué? Porque hay una ley de Dios en la conciencia. Intuitivamente sabemos lo que está bien y lo que está mal. Tercera pregunta: ¿por qué se afirma que no es necesario demostrar la existencia de Dios? La respuesta es, no es necesario demostrar la existencia de Dios porque se acepta por fe y por las numerosas evidencias presentadas en la Escritura. La carga de la prueba recae en aquellos que niegan su existencia. 4. ¿Cómo se describe la naturaleza de Dios en el texto? ¿Alguien tiene la respuesta? Espíritu. La naturaleza de Dios se describe como espiritual. ¿Cómo es la naturaleza de Dios según la Biblia? Es espiritual. Dios es espíritu, invisible y como una personalidad con pensamientos, emociones y voluntad. 5. ¿Cuál es la importancia de conocer a Dios según la conclusión del texto? Bueno, la importancia de conocer a Dios radica en el privilegio de relacionarse con el Ser Supremo del universo y en la posibilidad de conocerlo de manera personal a través de la persona de Cristo. Conocer a Dios es fundamental para tener una vida espiritual plena. Ahora vamos a profundizar un poquito más. ¿Está? Ahora sí, podemos seguir avanzando en el PowerPoint. Vamos a hablar sobre el Shema de Dios. ¿Qué es el Shema de Dios? Aquella famosa oración que está ahí en Deuteronomio capítulo 6, verso 4, que dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ese es el Shema de Dios. ¿Dónde está el Shema de Dios? Deuteronomio 6, 4. Digan conmigo: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ese es el Shema de Dios y es uno de los fundamentos para creer en la Trinidad. Avanzamos un poquito. Bien, no sé si se alcanza a leer. Está en español y en portugués ahí. Traducción Pablo Benítez. No sé si está bien traducido, pero está. Ese es el versículo, ¿verdad?
Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. 6.4, versículo 6.4. Este versículo es conocido como el Shema, una declaración fundamental del monoteísmo judío. Los judíos lo primero que memorizan es eso, que Dios es uno, no es ni dos, ni tres, ni cuatro, es uno. Seguimos avanzando. La palabra Echad, uno, la palabra Echad, me gusta decirlo más Echad, expresa el concepto de una unidad compuesta. El término deriva de la raíz hebrea akab, que significa unificar, coleccionar, reunir, juntar. La palabra Echad significa literalmente el unido. ¿Ok? Le explico de esta forma. ¿Por qué este versículo da evidencia de la Trinidad cuando dice que Dios es uno y no tres? Porque la palabra que está usando es la palabra Echad. Digan conmigo, Echad. Echad significa unión de partes. Les voy a poner un ejemplo. Pasemos para adelante, ahí están los versículos. Creo que puse, a ver, ahí. Ejemplos bíblicos donde aparece esa palabra. Dice Génesis 2:24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Vieron el concepto de unidad? Hombre y mujer, una sola carne, ejad. Unión de partes. A ver otro texto. ¿Qué dice? Bueno, ahí explica, ¿no? Aquí dos personas forman una, o uno, o sea, una unidad compuesta. He aquí el hombre es como, por ejemplo, Génesis 3:22 dice, he aquí el hombre es como uno, ejad, de nosotros. Ahora, ¿vieron que la palabra ahí aparece en plural? Dios hablando dice, uno de nosotros. Miren, por ejemplo, para entender un poquito más sobre este concepto de Trinidad en el Antiguo Testamento. Dice la palabra, por ejemplo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Él está hablando en forma plural o singular. Plural. Hagamos a nuestra imagen, ¿verdad? Otro texto, por ejemplo, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. Aquí se unifican muchas personas, la población de la tierra en ese entonces, y se les llama uno, aunque no eran uno, eran varios. No significa que todos se unen para formar una sola persona. La idea es que existe una unidad compuesta. Y ahí hay otros versículos. Podemos pasar más adelante y ahí está para los hermanos los mismos textos en portugués. ¿Está? Son los mismos textos en portugués, traducción Pablo Benítez. Bien, podemos seguir. Esto es importante, como muestra la imagen ahí. Miren esto. ¿Qué significa esta imagen? La Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero el Padre no es el Hijo. El Padre no es el Hijo. El Hijo no es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es el Padre. Digan conmigo, el Padre no es el Hijo. El Hijo no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es el Padre. Pero el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Esta doctrina es tan profunda que nuestra mente no va a lograr entenderla 100%. No vamos a poder entenderla.
¿Cómo Dios es triuno? Así Dios se presenta en la Biblia. Aunque no lo pueda entender, lo acepto por la fe porque Dios así se presenta. Ahora, piensen conmigo. Si Dios es infinitamente todopoderoso, es de esperar que, o Dios es infinitamente ilimitado, es de esperar que una mente limitada comprenda todo lo de Dios. Es natural que hay cosas que nuestra mente no va a entenderla. Pero la aceptamos por la fe, ¿por qué? Porque está en la Biblia. Si no está en la Biblia, no me sirve. Pero Dios así se presenta. No se presenta como tres dioses, se presenta como un solo Dios. Pero un Dios que existe en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por ejemplo, San Juan 1:1. En el principio era el verbo. En arqué, enologos. Verbo es logos. En el principio era el verbo. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Y algunos dicen, pero ¿cómo puede ser cómo estar con alguien y ser ese alguien al mismo tiempo? Es el misterio. En el principio el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. O sea, en el principio Cristo era Dios. Amén. El verbo, ¿quién es el verbo? ¿Quién es el logos? Jesús, es Dios. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Ahí uno ya ve las diferentes personas en la Trinidad. Amén. Aunque la palabra Trinidad, ¿cómo estamos de tiempo, gente? Me dan unos minutitos más. Aunque la palabra Trinidad no aparece explícitamente en la Biblia, sus enseñanzas es evidente. Según el diccionario, la Trinidad implica la distinción de tres personas divinas en una sola esencia. Otro diccionario la define como la unión de tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en una deidad, donde los tres constituyen un solo Dios en esencia, pero mantienen su individualidad. La Trinidad no representa tres aspectos de una persona ni tres dioses, sino una unidad compuesta por tres personas. La afirmación bíblica de un solo Dios no contradice la Trinidad. Dios es uno en complejidad compuesta, como lo ilustra Génesis 11:6, donde un pueblo en una unidad compuesta de miles de personas. Aunque la Trinidad sea difícil de comprender, los cristianos la aceptamos porque la Biblia así la enseña. Amén. Ahora, pruebas de la Trinidad en el Antiguo Testamento. Bueno, Génesis 1:26. Ya les hablé, no lo vamos a leer ahora, pero dice hagamos al hombre. Este plural implica la presencia de tres personas en la Trinidad. Génesis 3:22 presenta a Jehová diciendo, el hombre es como uno de nosotros. Miren qué interesante, ¿no? Dios diciendo, el hombre es como uno de nosotros. Nosotros. Ahora vamos a ver la prueba de la Trinidad en el Nuevo Testamento. Mateo 3:16. ¿Quién puede leer ahí? Mateo capítulo 3, verso 16. Mateo capítulo 3, verso 16 al 17. El que lo encontró, lo lee. El bautismo de Jesús. Nadie lo encontró. Dios. A ver. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego
luego del agua, y allí cielos le fueron abiertos. Los cielos fueron abiertos. El Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Ok. Y una voz. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, tengo Complacencia. A él oíle. Ahí, ok. Entonces vemos a Jesús en el agua, el Espíritu Santo en forma de paloma y el Padre hablando del cielo. Este es mi Hijo amado, ¿verdad? Ahora también Hebreos capítulo 1, verso 8 presenta al Hijo como Dios. Hebreos capítulo 1, verso 8 presenta al Hijo como Dios. Mas el Hijo dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Entonces, lo que el Padre dice del Hijo en Hebreos 1:8, tu trono, oh Dios, es eterno. Entonces, el Padre dice que el Hijo es Dios. Amén. ¿Cuántos aplauden por esto? El Hijo es Dios. Entonces, miren, Romanos capítulo 1, verso 7. Romanos capítulo 1, verso 7, llama a Dios nuestro Padre. Romanos 1, 7. Al final del versículo 7 dice, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, subraya esa palabra, Dios nuestro Padre. El Padre entonces es Dios. Luego vemos en Mateos capítulo 28, verso 19. No, para. Para. Lo voy a leer acá, tomen nota. Romanos 1, Romanos 1:7. Llama a Dios nuestro Padre. Lo tienen ahí en el material. Hebreos 1:8. Presenta al Hijo como Dios. Hechos 5, capítulo 3 al 4. Muestra al Espíritu Santo como Dios. Entonces, claramente en la Biblia vemos, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Cada persona de la Trinidad es igual en naturaleza y en sustancia. Gente, ¿vamos entendiendo o no? Qué bueno, pues estamos terminando. Les hago algunas preguntas, a ver si vamos entendiendo lo mismo. Leemos la conclusión. Primera de Juan, capítulo 5, verso 7. El Dios verdadero en unidad compuesta por tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Usted confía en eso? Les hago 5 preguntas para reflexionar. ¿Qué significa la palabra Trinidad? Implica la distinción de tres personas divinas, ¿verdad? ¿Qué significa la palabra Trinidad, según el texto? Implica la distinción de las tres personas divinas, o sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Número 2. ¿Por qué se afirma que la Trinidad no representa tres aspectos de una persona ni de tres dioses? ¿Se entiende la pregunta?
¿Por qué se afirma que la Trinidad no representa tres aspectos de una persona ni de tres dioses? Porque es un solo Dios y son tres personas. Muy bien. 3. ¿Cuáles son algunas pruebas de la Trinidad en el Antiguo Testamento según lo mencionado en el texto? Bueno, el Shema, ¿verdad? Cuando Dios habla en plural, hagamos al hombre a nuestra imagen, etc. 4. ¿Qué evidencias del concepto de Trinidad se encuentran en el Nuevo Testamento? Bueno, ahí leímos, ¿verdad? El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y último, ¿cómo se muestra que cada persona de la Trinidad es Dios según las referencias bíblicas presenciales? La respuesta: cada persona de la Trinidad es identificada como Dios en la Escritura, como se muestra en Romanos 1:7 para el Padre, o Hebreos 1:8 para el Hijo, o Hechos 5, versos 3 y 4 para el Espíritu Santo. Cada una es igual en naturaleza y en esencia. Bien, preguntas. ¿Hay alguna pregunta? Hable ahora o cállese para siempre. No me pongan aprieto, por favor. ¿Alguien entendió algo o alguien no entendió algo? No significa que tenga la respuesta. Sí. El Shema, ok. Explico de vuelta el Shema. El Shema dice, oye, sí. Ejat. La palabra uno en hebreo es Ejat. Se pronuncia Ejat. Se podría decir Echat también. Echat. O sea, la palabra uno en hebreo, hay dos palabras para uno en el idioma hebreo. ¿Tá? La primera habla como algo único, indivisible. Por ejemplo, vamos a este monte. Es un solo monte. Pero la palabra que aparece en el Shema, es la palabra uno, es una palabra para unidad. Lo que está diciendo es que Dios es una unidad. Cuando dice Jehová uno o Dios uno es, lo que está diciendo Dios es una unidad compuesta. ¿Compuesta por quiénes? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese es el Shema, el significado. ¿Se entendió? Ahora sí. Inclusive capté vuestro mensaje. Bien. ¿Otra pregunta? Ninguna más. Gloria a Dios. Bueno, nos ponemos de pie, oramos para terminar. Querido Dios, querido Padre, queremos darte gracias por este estudio bíblico sobre la naturaleza de Dios. Oro para que cada concepto, cada principio, cada verdad aquí, Señor, enseñada, haya caído en tierra fértil y que dé fruto el 100 por 1. Hoy hemos profundizado, Señor, un poco más en el conocimiento de tu palabra. Bendigo a cada uno de mis hermanos aquí presente. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Le damos un aplauso al Señor. Pregunto, ¿tomaron lista? Había una hermana que estaba a cargo de la lista, ¿no? Hermana Patricia, ¿puede ser? ¿Quién era la que estaba a cargo? Así me dijeron. No, Sandra no era. ¿No te da? Bueno. Está, pero nos organizamos para la próxima. Ok. O en un cuaderno, entonces. Sí, yo paso.